En Memorias que Perduran de hoy vamos a tener el privilegio de conversar con un músico, compositor, constructor de quenas, pero además investigador dedicado a la recopilación y la difusión de la música tradicional. Me refiero a Rolando Encinas Calderón, un paceño que ha transitado por la banda del Colegio Don Bosco, pero además ingresó al Conservatorio de Música Nacional de La Paz y curiosamente, y digo curiosamente, recibió el obsequio de una quena de Ernesto Cabur. Ernesto Cabur, también músico, con quien diríamos que se inició en la interpretación de la quena. Pero también pasó a formar parte del ballet folclórico dirigido por doña Chela Urquidi. En su tránsito por la música pasó por los payas, los yuras, Collamarca, Huara, Bolivian Jazz, Taipic Ala, Orquesta Boliviana, música de maestros. Yo diría lo más importante de lo que ahora está haciendo como músico. Música de maestros basado en la estudiantina y en la investigación de la música nacional. Yo me declaro fanático de música de maestros. Siempre que ha venido por Cochabamba, yo he estado disfrutando de la música que interpretan en el teatro ópera. Pero decirles también ahora que Rolando Encinas está en La Paz y gracias al Zoom, a esta tecnología que nos permite tener contacto para recoger esta semblanza de vida que espero sea agradable. Rolando, es grato poder estar presente en esta entrevista. El saludo inicial para el público que verá este programa. Muchas gracias, Constantino. Un gusto estar en el programa Memorias que Perduran. Pues a tus órdenes para poder contestar la pregunta que sea respecto al trabajo que he realizado estos más de 50 años de música y muchos años también de danza, como lo has manifestado. Entonces, pues dispuesto a contestar. Bueno, había dicho al inicio que eres paceño. Yo quisiera que confirmemos este dato y me digas qué recuerdos tienes de La Paz. Bueno, yo he nacido acá en La Paz el año 58, un 10 de junio. Mi madre ha estado ligada también a la danza desde el año 41 o más, quizás, en el primer ballet nacional, Ballet Bolivia, que se llamó aquí en la ciudad de La Paz. Mi padre, un bohemio guitarrista que muchos posiblemente en Cochabamba, porque ha vivido ahí, lo recuerdan, el Quisicho, le decían Guillermo Encinas. Y bueno, yo tengo 4 hermanos dedicados también a la música, a la percusión. Mi familia, mi hijo, mis sobrinos, todos músicos. Y en estos años he ido paralelamente en la música y la danza, por lo menos en la danza hasta el año 98. De ahí ya más dedicado a la música. ¿Y recuerdos de niño en La Paz? En La Paz, bueno, en realidad yo me he criado con mis abuelitos hasta los 9 años, cuando en realidad se fueron los dos el mismo año, el año 67. A partir de ese momento me dediqué a la música y creo que por acogerme un poco de esa tristeza que yo tenía, seguramente me entré a bailar. Mi madre tenía a mi hermana en el Ballet Nacional y dirigía a doña Chela Urquidi, esta institución. Pues yo iba a recogerla nada más y de repente aparecí bailando y este niño, ¿por qué no entra? Eran creo que como unas 40 niñas y era el único varón. No me hice problema
Entré y bueno, era partner, que dicen en el ballet clásico, y bueno, a partir de eso, pues también me dediqué a la música porque ahí conocí a Ernesto Cabur, era bailarín y era parte de los Jairas de entonces. Él, paralelamente a la danza, estaba con uno de los grupos que estaba de, si se quiere, de moda en todas las radios, y todos los días llegaba con su charango, su quenita, y entre eso pues me aficioné para poderle pedir, porque él era más joven, obviamente, tendría sus más de 20 años, eh, pero compartíamos el mismo espacio de cambiarnos, porque yo era el varón ahí, el más enano. Y pues a partir de eso me enseñó un tema en realidad, un tema así rápido, como si yo supiera tocar, agarré, y en 3 días ya estuve tocando un tema que me enseñó una cuyagüita. Y, y así viene en el colegio, en las horas cívicas. Ernesto se fue en esos años con los Jairas del año 69 ya. Quedé solo, en realidad, solamente escuchando de referencia en las radios lo que era la música boliviana, y fui aprendiendo ahí del gringo Fabre, que todos creo que coincidimos, hemos ido aprendiendo la música, aunque debo decir que ha habido otros quenistas, ha habido otra historia en la música boliviana también, que no precisamente siempre son los Jairas, ¿no? ¿Y qué recuerdos tienes de Ernesto Cabur? Ernesto, una persona muy jovial, es con quien hasta ahora todavía comparto el escenario. Bueno, desde hace más de 25 años estoy tocando con él, hemos hecho muchas giras fuera, y hay un espacio donde mantenemos viva la música, es el Teatro del Charango, lo que vendría a ser un poco como la Naira de entonces, pero esto es un espacio más familiar. Todos los sábados a partir de las 19 horas estamos juntos, pero infelizmente este año pues nos hemos privado de podernos encontrar, y más de un año quizás que ya no lo veo, pero estoy con una relación siempre cercana con Ernesto, a quien yo quiero y admiro mucho por su talento, por su forma de ser y por todo lo que ha dado obviamente al país. Y Rolando, ¿cómo se da esa vinculación con bastantes grupos de los cuales has participado? Ya bueno, siempre he sido invitado. Honduras, sí, a ver, yo, mi primer grupo diría, aparte de colegio, fueron los Laris, ¿no? Un grupo con el que fui a Cochabamba. Mi primer viaje, en realidad, en mi vida ha sido a Cochabamba. Ahí tengo recuerdos, estaba en la Peña Ollantay, hicimos actuaciones, fuimos al teatro al aire libre, desde entonces en la Coronilla, que era en realidad abierto totalmente, hicimos presentaciones, y de ahí, bueno, el año 70 yo tocaba con un pianista, Jaime Loaiza, quien acompañaba a la academia para sus clases y sus actuaciones. Con él formamos un grupo, Folklore 2000. Era por primera vez, si se quiere, un órgano Hammond, un piano, yo charango, guitarra, charango, quena y zampoña. Pasaron los años, hicimos algunos viajes, estuvimos justo en Brasil ya entre el 74, 75, y conocí a... bueno, en los viajes a los payas, uno de los viajes, estábamos en Perú, y pues me invitaron, me vieron bailar, me vieron tocar la quena, y fue parte, desde ese año más o menos, con parte de los payas, hasta el año casi 79. Trabajé con Zulma, hicimos Piel Morena, varios discos, luego me invitaron a Huara, y yo ya de los payas me despedí porque viajaba mucho, la verdad. Conocí después a Huara, porque justamente se fueron los Yuras, se fueron a Europa, y yo no quise viajar por muchas razones, y
volvieron con el nombre de Calamarca, ¿no? Después de años. Yo integré Guara desde el año 84, hasta ahora que he vuelto al grupo, ¿no? Después de un tiempo que me he perdido. He estado en Bolivia en jazz, pero paralelamente siempre han sido grupos de distinta forma de música, nunca del mismo estilo, y con la venia de mis otros compañeros, obviamente. Y además siempre bailando en el Ballet Nacional por muchos más de 15 años, con doña Chela Urquidi, etcétera. Y en Conadance, una institución a que yo quiero mucho, hemos trabajado todavía hasta el 90 en la danza. Y bueno, la música me ha perseguido y a partir del año 96 en realidad que me dedico a música de maestros, que es mi pasión, es mi vida, ¿no? ¿Y cómo es que surge música de maestros? Bueno, es una pregunta interesante. Ocurre que yo he tenido mucha influencia de la música boliviana desde niño, por mi madre, por mi abuelo, que me llevaba a retretas de las bandas de ejército cuando era niño. Y bueno, de repente he visto que entre los 80 ya se ha dado un fanatismo, yo diría, por los ritmos que eran nuevos, por decir chuntunquis y otros ritmos que obviamente eran de grupos de Cochabamba. La verdad que yo dije, de repente mi gente se ha quedado sin su música, ¿no? Mis abuelos, mi madre ya no tiene nada que escuchar. Ya en la radio los comunicadores solo ponen ese tipo de música. Y yo dije, a ver, en una ocasión me invitaron a escuchar un disco del trío Cochabamba. Justamente, mira, qué casualidad, todo va y viene. Ahí en Cochabamba había un trío lindo, el trío Cochabamba, donde lo conocí al guitarrista y también a uno de los charanguistas, que era don Julio, espérese, bueno. Rocabado, puede ser. Y que tocaba con mi padre, Julio Rocabado, tocaba con mi padre justamente. Yo lo conocí cuando era niño, porque yo fui por Cochabamba en mi primer viaje que le comenté. Ahí lo conocí a mi padre, lo conocí a don Julio Rocabado, tocando, y hicimos música desde ese tiempo. Y en realidad pienso que eso es lo que me ha motivado a una buena música. El trío Cochabamba había grabado música de Simeón Roncal y Miguel Ángel Balda. Realmente composiciones con una gran sensibilidad, y a mí me conmovió y dije, ¿por qué no se escucha esta música? ¿Por qué solo yo puedo tener esa satisfacción? Entonces comencé a indagar en qué espacios podía conseguir este material, y a partir de ese momento se hizo pues música de maestros para poder brindar al público un material diferente, aunque no es comercial obviamente lo nuestro, pero por lo menos hay gente que yo sé que sabe apreciar la buena música de los grandes compositores como los que nosotros hemos podido trabajar. Y Rolando, ¿por qué está basado en la estudiantina? Bueno, porque también de niño, voy a comentarte, venían a la casa estudiantinas. Yo tenía un tío que era de la estudiantina Huiñainti. Entonces yo escuchaba y me gustaba cómo sonaba la concertina, las mandolinas, y se reunían ahí a la entrada de la casa, tal vez algún sábado, a tocar. Entonces yo ya tenía dentro mío ese sonido. Y después también, entre el año 85, vivía a media cuadra donde ensayaba Collamarca, un grupo muy reconocido acá en La Paz. Ellos, bueno, me acerqué a ellos y les dije si podía ser parte de su agrupación. Me gustó mucho, ellos también se integraron conmigo, grabamos Amores Hallarás y no sé qué cosas. Nos llevamos muy bien un tiempo,
pero ellos estaban más en la música andina, así entre comillas. Ecuador, Perú, y más que la música boliviana. Y yo traté de cambiar un poco eso, pero fue difícil. Ellos eran jóvenes también, poco fanatizados con esos ritmos nuevos. Yo ya había vivido en el Perú, había vivido en Ecuador cuando estaba en los Payas y conocía bastante de esa música y dije, bueno, que hagan, yo necesito hacer música nuestra. Y pues fue una de las razones por las que tiene ese sonido, pero hoy en día ya no. Hemos mantenido en algunos temas quizás esa estructura y ese sonido, pero por lo general ahora somos más de 30 músicos, hay una variedad de instrumentos, desde cornos franceses, violines, que se hacen arreglos en realidad para la orquesta, podría ser para la orquesta sinfónica, hemos tocado ya en 3 o 4 ocasiones, y nuestro repertorio y nuestras partituras han caído muy bien para poderlas interpretar con ellos. Entonces, sí es otro tratamiento de orquesta, ¿no? Más que todo. Te habías referido a la concertina y creo que es una de las características que tiene música de maestros. ¿Cómo es que logras tú aprender la concertina? Porque es un instrumento que prácticamente se ha perdido en el país. Bueno, yo he tenido 2 concertinistas en música de maestros, aquí a los que he invitado, don Eduardo Cuarita y Waldo Trujillo, pero más o menos en el año 98, Waldo, a partir de música de maestros, algunos se separan y me dicen, queremos nosotros tocar en otros espacios. Bueno, luz verde si quieren hacerlo, pero no vamos a ir con música de maestros en ningún momento a animar reuniones ni nada. Pueden hacerlo ustedes a título personal, con otro nombre, y es así que se forma La Japacha, uno de los grupos también paseños. Igualdito se va con ellos y yo me quedo sin concertinista. Se da una gira a Japón por unos meses y allá pues organiza el representante una actuación para música de maestros, porque fuimos como sexteto música de maestros. Una actuación especial en Tokio, en un teatro, y porque fuimos a colegios. Bueno, me animé y yo dije, pero falta el instrumento que le da vida a todo esto. Y desde La Paz hice que mandasen mi concertina hasta Japón y comencé a practicar. Ya tenía idea más o menos del instrumento. Fue obviamente unos 2 o 3 meses que estuvimos en el bus todos los días sonando, ñas, 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 ñas. Pobres mis compañeros, pero después sonó y en la actuación toqué Marujita y un guaño, muy bien interpretado obviamente, que a partir de ese momento me dio también la posibilidad de poder tocar y reponer este lindo instrumento que ya es parte obviamente de la música tradicional boliviana, ¿no? ¿Qué características tiene la concertina, estimado Rolando? Bueno, la concertina es un instrumento cromático, también hay diatónicos, tiene más o menos unas casi 3 octavas. La característica es que la manera de tocar es que se contesta, como la zampoña, digamos, ¿no? Pero esto es a dúo, primera y su segunda aquí mismo, y también se puede hacer a 3 voces o hasta 4 voces si se quiere, para apoyar en algunos lugares de armonía. Pero después es un instrumento melódico, también hace pequeños adornos. Hace poco nomás, hace 2 días o 3, ha fallecido uno de los más grandes concertinistas que hemos tenido en el país, el señor Ortiz, Rafael Ortiz, que era del dúo o trío en realidad que formaban con el Negro Larrea y Uriarte, Larrea Terán, Larrea Villavicencio. Justamente hace 2 días falleció este gran concertinista que hemos tenido. Y yo sé que Cochabamba también fabricaban y que tocaban mucho en algunas regiones cercanas a la ciudad, pero
La verdad es que muy poco yo he escuchado de Cochabamba tocar el instrumento mismo. Aquí más bien a partir de música de maestro se ha puesto de moda por muchos conjuntos similares para poder interpretarlo, ¿no? Pero cuesta presentar, o sea, conseguir un instrumento es difícil, la verdad, y costoso además. Seguro. Ya no debe haber en el mercado. No hay, la verdad es que es un instrumento que tendría que tener más de 80 años, 70 años, quizás mucho más, porque este instrumento entra entre los años 40 a Bolivia. Van trayendo en las minas de Telamayo, Siete Suyos, etcétera. En esas minas comienzan a vender ahí ¿cómo se dice? En los almacenes. Y bueno, eso es lo que la gente que conoce del instrumento cuenta, pero se han ido arraigando en algunas poblaciones, más que todo rurales, y de ahí ha entrado también a ser parte de las estudiantinas que se han formado acá en La Paz y en otras ciudades, seguramente Oruro, Cochabamba, más que todo. Rolando, ¿y qué es lo que identifica a música de maestros? Bueno, identifica un material totalmente diferente a lo que uno puede tener en mente. Identifica una calidad, yo diría, de interpretación, identifica buenas letras, buen mensaje en las letras de poetas, no de gente que se anima a poner letras, de poetas y de verdaderos músicos, como ya he comentado, Simeón Roncal, Miguel Ángel Balda, Teófilo Vargas, y de poetas como Raúl Otero Reich, bueno, gente que realmente con una seriedad ha ido proponiendo y trabajando. Antes se dice que los músicos, por lo general, tenían una buena relación con los poetas y pedían para que ellos se los pongan las letras. Bueno, yo creo que eso es cierto porque de un tiempo a esta parte, la verdad es que contadas melodías tienen una letra que sea realmente agradable para poder solazarse, para poder sentirse, identificarse, ¿no? La mayor parte de las letras siempre se dice que son un tanto lloronas, no letras precisamente que hagan sentir bien cuando uno las escucha, incluso hasta ofensivas contra la mujer, etcétera. Ya vemos, y hoy es el tiempo de las morenadas, ¿no? ¿A cuál mejor morenada? Pero yo diría, ¿cuál peor morenada? Porque así nomás es, debo decirlo con sinceridad. Es un ritmo muy lindo la morenada, pero hoy en día está devaluada la morenada. Con referencia a la vestimenta de música de maestros. Bueno, música de maestros. A ver, yo cuando tenía mis 7 años, recuerdo, andaba con mi abuelo, él andaba con este atuendo, este traje del sombrero y como viste música de maestros. Y yo en una ocasión llegando a casa dije, yo voy a usar esto cuando tenga mis 20 años, me dije a sí mismo, y puse mis manos atrás como andaba mi abuelo, y el abuelo me retó porque yo estaba un poco imitándolo. En realidad quería ser como él. Y ocurre que cuando ya se forma la orquesta, yo tengo una compañera de trabajo, Yolanda, ella pone el nombre de música de maestros y le digo, ¿qué estamos haciendo? Sí, estamos haciendo música de los grandes compositores y es una música mestiza, obviamente. Y yo me considero mestizo, me identifico así y le digo, voy a tener que usar pues el traje de mi abuelo. Y es así que acá cerca, casi donde vivo ahora, en el Montículo, voy y me saco la fotografía
Y después se me ocurre ya ponerme el sombrerito que había prometido, y así, por entonces, mucha gente me tomaba incluso quizás a mal. ¿Cómo un joven como vos va a usar sombrero? En la ciudad de La Paz no se usaba sombrero más que usaban las personas mayores. Obviamente en Cochabamba, Sucre, es muy característico de algunas poblaciones, incluso el sombrero. Pero aquí en la ciudad de La Paz eso no pasaba. Y hoy en día es tan normal ver a un joven hoy con sombrero, y se ha puesto hasta de moda, porque todos los conjuntos que han formado a partir de esos años usan sombreros de colores, de todo, hasta incluso quizás emulando nuestro atuendo, ¿no? Pero esa es la historia de mí. Yo, y no quiero cambiar ni el color, es negro como usaba el abuelo y un sombrero bien planchado. Además de zapato negro, ¿verdad? Y yo tenía sus botines de mi abuelo, unos botines de cabrajeta, bien, muy lindos, que también tienen una historia y una anécdota larga. Pero bueno, ya ese tipo de personas elegantes, pues muy poco se ve aquí en nuestra ciudad mismo, ¿no? Bueno, ahora quizás una referencia. ¿A quiénes de artistas participaron en Música de Maestros en sus inicios? Ya. Cuando propuse la obra de la orquesta hacer, era Rolando Encinas que estaba grabando esa música. Y yo trabajé creo que con todos a los que he invitado. Trabajaba por entonces con el maestro William Ernesto Centellas, hicimos viajes, etcétera. Le pedí a él que me apoyara por lo menos en un tema. También era parte de Guara, estaba con Carlos Daza, Clarken Orozco. Éramos muy amigos de Donato Espinosa, de Fernando Jiménez. Hicimos dos discos para Jenny Cárdenas. Yo estaba tocando, yo tocaba flauta a partir del conservatorio con Jenny Cárdenas. Le pedí que me apoyara. Invité a este señor Eduardo Cuarita con la concertina. Eran 17 personas y un músico que hace 3 días también ha fallecido con el COVID, Oscar Corihuanca, a quien hago mi homenaje, un gran músico de la mandolina y de los vientos también. Él me apoyó y todos realmente se portaron 100 puntos porque de una manera desinteresada apoyaron este proyecto de Música de Maestros. Era Rolando Encinas Música de Maestros y al final se quedó solo como Música de Maestros porque yo también dije, estos son músicos muy reconocidos, no van a ser mis acompañantes. Yo invité a otros amigos para que a partir ya de ese momento comencemos a difundir este material, pero con otras personas. Y hay muchos de esa época todavía en la orquesta, Eduardo Mazuelos, está Freddy Santos, guitarristas reconocidos. Hoy en día Música de Maestros es una institución que tiene desde mi hijo, que tiene 14 años todavía, hasta mi edad, y jóvenes y niñas también, mucho menores, que son parte de esta institución que mostramos como Orquesta Música de Maestros. ¿Y cómo es que se ha logrado motivar a gente nueva a formar artistas para tener más de 30 años de carrera artística? Yo creo que hay gente joven que se ha motivado por nuestra música. Yo creo que el interés de ser parte, el aprender a leer partituras y la música, que es obviamente, como dije, totalmente diferente a otras propuestas, eso les ha llamado la atención. Y hoy en día creo que nuestra orquesta tiene más jóvenes que personas, digamos, de mi edad. Debemos tener creo que 80% de gente joven entre los 25 años para abajo,
y somos unos cuantos todavía que seguimos llevando el bus adelante. De modo que Música de Maestros va para largo. Yo creo que sí. Sí, es un trabajo que nos llena y estos jóvenes se dan cuenta, porque ellos también son parte a veces de otras instituciones, de otros grupos, pero dicen con Música de Maestros es otra cosa. ¿No? Acá la cosa suena como debería, porque está todo instrumentado, con partituras y además un trabajo pulcro. Siempre hemos ensayado, nos hemos preparado mucho para poder sonar lo mejor posible, ¿no? Uh-huh. Y a propósito de ensayos, ¿cómo es la actividad que desarrolla Música de Maestros? Por los primeros años todos los días repasábamos, todos los días, de lunes a viernes. Después hemos ido aflojando, los viernes ya menos gente venía. Y yo dije, ya, tal vez tienen algunas otras actividades, dejaré que pase hasta el jueves nada más. Después el lunes también fue volviéndose un poco flojo también. Y entonces dije, no los voy a molestar mucho. Con 2 ensayos a la semana me conformo, a no ser que haya alguna actividad ya programada, quizás podamos un sábado más repasar. Entonces ensayamos los martes y jueves, ya a partir de unos 10 años atrás o quizás más. Ya tiene el grupo, pues el grupo nace el año 86. 86. El 89 sacamos el primer disco y desde ese momento nos hemos dedicado a repasar, a mejorar. Hoy en día mi hijo está ya de guitarrista, está practicando, todos los días lo veo tocando los temas que ya grabamos hace años, se está preparando. Entonces me da gusto, yo todos los días ando tocando, hace ratito nomás estábamos tocando Panchita de Miguel Ángel Balda aquí en la casa, él con guitarra, yo con quena, y todo el tiempo estamos dedicados, aunque es difícil ahora obviamente ensayar. Hemos tratado en diciembre de reunirnos para una actividad que hicimos de villancicos y tenemos programado 2 discos que están esperando ahí ser grabados, pero por este problema de salud no podemos arriesgarnos y hemos decidido parar nada más y esperar que esto mejore. Rolando, decías que tu hijo está incursionando en la guitarra. ¿Qué pasa con el resto de tu familia? ¿Acompaña a la iniciativa de Música de Maestros? Obviamente, sí. Ya te decía, mis 3 hermanos, 2 de ellos son percusionistas desde casi el inicio. Uno era baterista de orquestas, pero ahora toca tambor, bombo. Mi otro hermano también toca percusión. Mi sobrino, su hijo de René, también toca percusión. Mi hermana canta. Bueno, en realidad tengo todo el apoyo de mis 3 hermanos de padre y madre que me apoyan en esto. Creo que creyendo en que este proyecto vale la pena, ¿no? Viendo que el poder devolverles a nuestros padres su música, el poder enriquecer y aportar a la música boliviana también es importante, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuántos discos editados tiene Música de Maestros? Hemos grabado hasta la fecha 21 discos. 2 discos además, aparte, con Jenny Cárdenas, otro disco que hicimos para la Asamblea de Derechos Humanos, y hemos grabado como 11 DVDs de las mejores presentaciones que hemos hecho, presentaciones de discos y obras, en realidad junto a la Compañía Nacional de Danzas con la que estamos ligados, porque me gusta a mí, yo he sido bailarín, entonces apoyamos a esta institución, hemos hecho el supay, hacemos pañuelos, el caricari, tenemos el color del tiempo, Surimana, la leyenda de la papa, etcétera. Tenemos muchos DVDs juntos y que no es un collage de música, es una música compuesta para estas obras.
compuesta también, hecha las coreografías, coreografía, música, vestuario, son obras nacionales que lastimosamente no se difunde mucho, ¿no? La verdad es que no estamos en ningún sello discográfico desde hace tantos años. Hemos hecho 2 discos para Discolandia, el tercero y el cuarto volumen que fue dedicado al Chaco, y otro más que fue el cuarto volumen de obras nacionales. Y eso sí se escucha en Panamericana y otras emisoras tal vez, pero ya nuestra música a partir de ese momento quizás muy poco. Así nomás esa es la realidad, y justamente ahora estamos con mi esposa tomando la iniciativa de poder difundir ese trabajo en estas redes que se han dado, en las redes sociales, para llegar al público. Y Rolando, ¿por qué han decidido dejar de lado las empresas discográficas? Bueno, lo que pasa es que sinceramente a nosotros nos han fallado, nos han ofrecido en un contrato todo el apoyo y han difundido Boquerón. Ese es uno de los temas que tal vez lo has escuchado, ¿no? Y el próximo disco creo que uno de los temas, Kunuskiw. Eso fue todo, no habían los afiches que nos ofrecieron, el apoyo en las radios, etcétera, etcétera. Entonces decidimos seguir caminando, hicimos posteriormente el Recantando, y les dijimos vamos a volver a caminar solos, porque el primero y segundo disco nosotros hemos hecho es producción independiente, y a partir de ese momento pues hasta ahora seguimos batallando, pero sabemos que hacemos un trabajo distinto y nadie nos impone a nosotros grabar. Te voy a comentar algo. Por entonces, yo también, aparte de otras agrupaciones paralelamente a Música de Maestros, también WAR, etcétera, siempre los sellos discográficos a uno le han impuesto, ¿no? Le han dicho, esto te deberías grabar así, yo quiero un disco de puras cuecas, yo quiero esto. Entonces, no soy muy dócil en ese aspecto. Yo creo que me gusta hacer lo que considero correcto porque para mí son obras importantes. Y creo que una de las razones ha sido esa de poder continuar un trabajo independiente. Ahora, de los 21 discos grabados, Rolando, ¿cuál es el que mayor éxito ha tenido? Justamente los 2 discos que han sido para Discolandia, porque se han difundido. Los otros también hubiesen sido exitosos, pero porque tienen temas lindos, realmente son obras escogidas. Por decirte, de 200 temas hemos condensado a 10 temas, de lo mejor todavía a lo mejor, y ahí están los otros tal vez esperando ser grabados en alguna ocasión, porque tengo material en partituras, en audios realmente riquísimo, que ojalá con el tiempo sigamos documentándolo a través de grabaciones, ¿no? Es eso, no tenemos un tema, si se conoce Boquerón, Kunuskiw, esos temas porque están obviamente en el sello Discolandia. Hablemos del público. Es decir, el público que normalmente asiste a las presentaciones de Música de Maestros. ¿Cómo reacciona el público? A ver, justamente hablaba hace 2 días esto con mi esposa. La gente que no conoce nuestro trabajo y que por primera vez va a nuestra presentación, pues se sorprende, porque espera escuchar algo muy normal, quizás que se escucha en las radios, ¿no? Donde ahora, hoy en día, quizás hasta se ha perdido la identidad de los grupos, todo suena muy similar. Pero cuando me dicen, han empezado y se abrió el telón, tuve que agarrarme así de la silla porque el sonido de una orquesta en vivo, como estaban ustedes, y el repertorio, todo eso, no me daba ganas ni de aplaudir.
me parecía, vos pedías palmas, me dice, pero yo no quería, yo quería escuchar, nada más escuchar. Creo que hay mucha gente que así lo toma, es un trabajo depurado, distinto, y hay gente que por años ha continuado apoyando. Obviamente ya también hay una generación que se ha ido de a poco, esa gente que era del Chaco, sus papás que asistían a nuestras presentaciones, muchos ya han partido. Yo tengo un recuerdo lindo del Teatro Achaya en Cochabamba. Eh, Hay un libro siempre en la entrada y estábamos como 3 días, creo que programados, o 2, no sé, 3 creo, sí. Y el segundo día yo me fui temprano a Ramiro, un amigo que de las Tramoyas, a saludarlo y a ver, a coordinar algunas cosas. Y de repente se me ocurre leer ese libro y una mujer, pero era que escribió, y me agradecía a Música de Maestros y a Rolando Encinas. Decía, mi padre, su último deseo en la vida, el momento que estaba falleciendo, ha sido que pongan el disco de Música de Maestros. Como último, si se quiere, quería irse con esa música. Y me movió el piso. Yo me recuerdo, he llorado un rato de eso, pero bueno, esa es la música, esa es la sensibilidad, lo que se produce y la sensación que produce a tanta gente que asiste a nuestras actuaciones o escucha por primera vez nuestro trabajo. Pero Rolando, también han hecho presentaciones en Japón, en Europa. ¿Qué destacarías de estos conciertos que ustedes han presentado? Debemos ser una de las agrupaciones que más ha difundido la música del país. Hemos estado por 25 años seguidos en Japón. Cada gira era de unas 120 actuaciones, quizás más. Y habremos hecho más de 2.000 actuaciones solo en Japón, en escenarios importantes, en universidades y colegios más que todo. En Europa lo propio, junto a Conadance, y también solos hemos estado en varios países, en festivales internacionales, bormeses, y giras con la iglesia también, con grandes corales, etcétera. Tenemos un trabajo largo, de muchos años, ¿no? Haber ido a Alemania, Francia, España, etcétera, donde más hemos trabajado, y creo que en Latinoamérica lo propio, hemos ido a la China, etcétera. Hemos hecho mucha labor, que debe ser, como digo, una de las agrupaciones que ha mostrado un trabajo serio. Hemos sido invitados por el Papa para poder hacer una misa cuando entró Benedicto, y en Colonia. Entonces, pocas veces uno se da ese gusto de tocar con la orquesta del Papa, con los compañeros que trabajan, y ese tipo de actividades que realmente enorgullecen, creo que a cualquier boliviano. ¿Y cómo es que han logrado movilizar a tanta gente de Música de Maestros y durante 25 años además? No, ocurre que no todos pueden viajar, es cierto. Por ejemplo, en estas giras, yo como director soy el que elijo quiénes van a ir, etcétera. Muchas veces hemos ido un año un músico, quizás otro año otro músico, porque siempre hemos ido, por lo general, entre 12, 13 personas afuera, ¿no? Al exterior. No la orquesta, que hoy más o menos tiene unos 35 músicos, pero ya con unos 15, 14 músicos el grupo suena completo, ¿no? Bueno, no completo, diríamos, reducidas algunas secciones. Yo tengo 6 guitarristas ahora, que vaya un guitarrista o 2 y ya es, y además que vaya bien preparado, pues es parte de un buen sonido, y eso es responsabilidad también, ¿no? Tengo otra pregunta sobre el público extranjero. ¿Cómo recibe la música que interpretan ustedes?
Pienso que muy bien, porque en ocasiones yo he dejado hojas en el hall del teatro para que la gente pueda contestar formulándoles algunas preguntas, qué le ha gustado, dónde nos podemos comunicar con esa persona, etcétera, etcétera. Y las respuestas siempre han sido que ha gustado mucho, obras un tanto también no tradicionales. Hemos hecho el Supay, por ejemplo, una obra contemporánea que habla de la Diablada y de toda la mitología andina que conlleva esta obra. Ha gustado en Alemania mismo, en las iglesias, esta música. En Europa con la danza siempre ha sido bien acogido por las delegaciones y por el público que ha asistido. Y los colegios, ¿no? Los colegios que ignoraban dónde estaba nuestro país. Cuando hablábamos de la Argentina o el Brasil por el fútbol, reaccionaban. Decían, a ver, Bolivia tenemos frontera, digamos, con Chile. Nadie decía nada. Con Argentina, ¡ah!, gritaban los niños, o Brasil hacían lo propio, pero después que Paraguay, no sé, no conocían, y Bolivia tampoco conocía. Entonces, esta es la música, esto vivimos, así comemos, etcétera. Eran clases más pedagógicas, pero que creo que nos han visto más de 1 millón de niños posiblemente a lo largo de los años que hemos ido, y en la calle mismo, en Japón, en alguna calle, de repente me gritan, ¿no? Yo me hago llamar a Sakachín, a veces Sakachín me gritan, ya son jóvenes, seguramente me reconocen. Bueno, es una alegría haber hecho ese trabajo también con gente que no tenía ni idea del país, ¿no? Y con toda edad, además, no solamente niños, en universidades lo propio, y presentaciones en teatros, en todo Japón y otros países, ¿no? Rolando, y ahora, si hablamos de logros, como persona, como director de música de maestros, ¿qué aspectos destacarías? Bueno, él principalmente haber hecho realidad ese proyecto que nació el año 86, documentado una música que dé posibilidad al público a escuchar algo diferente, un concepto de buena música, yo diría. También el que estas obras de tantos compositores que han ido aportando a lo largo del tiempo, pues se han visto enriquecidas con arreglos, con reposición de nuestra institución, muchas obras que han sido con el tiempo tergiversadas, incluso en letras o melodías, han sido restituidas por nosotros de una manera correcta como quizás el compositor lo ha hecho. Ese es el gran aporte, y hoy en día el tener un potencial humano de jóvenes que quieren seguir y quieren continuar esta labor que se ha logrado a través de los discos, a través de muchos años dedicados, obviamente, a esta finalidad. Ahora hablemos de las dificultades. Seguro que han habido. Desde luego, sí, en toda institución hay gente que no entiende quizás a cabalidad de la finalidad, ¿no? Todos hacemos algo por interés, ¿no es cierto? Yo así lo entiendo hoy en día la vida. Y posiblemente, para mí, la parte humana es tan importante como la parte musical. Y obviamente muchos han aprendido a tocar, a cantar muy bien, etcétera. Pero la parte humana quizás no ha funcionado. Entonces, como en todo lado, ha habido descontentos, que estábamos dedicados a otra música, que había que ser solamente tradicional, y mejor me retiro nomás, porque lo que te comenté de esas obras que hicimos eran ya contemporáneas.
había que leer música, por ejemplo, había que tener partituras, no era de tocar ya al oído, ¿no? Es por eso que algunos músicos se retiran y forman otros grupos, o quizás también de una manera por la puerta de trasera desaparecen y nunca más aparecen en los ensayos. Han debido pasar como 100 personas, supongo, en estos años, en estos más de 30 años del grupo, tocando en alguna ocasión, pero no hemos perdido el horizonte, no hemos perdido nuestro norte, y sabemos dónde llevar adelante. Y bueno, como en todo bus bajan y suben, así nomás es, hay que entenderlo. Y tampoco es muy difícil, obviamente, congeniar con todos, ¿no? Todos los músicos tienen una sensibilidad distinta. A veces hay gente con muchos egos que vienen de otros conjuntos. En realidad, eso se da mucho en los vocalistas. Y bueno, en este grupo no hay cabida para eso. O somos todos, ¿no? Así yo lo entiendo. Y la verdad es que también he tenido que ser duro en algunas ocasiones. Seguro, seguro. Ya para acabar la entrevista, estimado Rolando, de aquí para adelante, ¿qué tareas pendientes quedan? ¿Qué desafíos, a pesar de la pandemia que vivimos en el país? Tenemos en proyecto 2 discos de música que lastimosamente no podemos avanzar desde ya casi 2 años. Hemos estado el año 2019, en realidad, yo he estado con muchos compromisos en Estados Unidos, en Europa y Japón, justamente. No me ha permitido lograr grabar, pero ya teníamos todo preparado, y en esto vino la pandemia que nos ha encerrado 1 año, ¿no? Ahora que queremos más o menos avanzar, estamos con un segundo brote y otra vez hemos bajado la guardia, pero tenemos ganas de poder concretar este disco. También una obra de Simeón Roncal que está ya empezando a avanzar, y seguramente otras obras más llegarán para poder compartirlas con el público, que eso es lo que nos interesa. Y obviamente los programas que hacen ustedes y otros puedan, ojalá, ayudar a que se difunda este material, porque un medio de comunicación es eso, tiene que actuar de una manera positiva en la sociedad, difundiendo de todo, ¿no? En este caso, yo cuando acabe estos trabajos les voy a hacer llegar este material para que pueda escucharse allá en Cochabamba. Bueno, Rolando, agradecerte por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran y tu despedida del público que verá el programa por Facebook y por YouTube. Muchas gracias por este momento tan lindo que me hace recordar tantos pasajes de mi vida. Gracias, Constantino, gracias a todo tu equipo y al programa Memorias que Perduran en especial. He podido ser sincero, ¿no?, conmigo mismo, porque ya estoy en una edad distinta. No, ya no hay egos, no hay nada conmigo, y pues ojalá continúe este proyecto lindo de la música boliviana para que nuestros jóvenes como nuestros contemporáneos puedan solazarse en esa linda música y las letras, en esas letras que realmente dan esperanza y fortalecen el espíritu. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos. Gracias, gracias, Rolando. Ha sido grato esta entrevista con el director de Música de Maestros, una institución que en el país permanece por más de 30 años de trabajo en la investigación, en la difusión y la divulgación de la música nacional. Pero una música que implica un trabajo de investigación, de lectura de partituras y de recuperar músicos del antaño que han contribuido con diferentes ritmos musicales que Música de Maestros los ha ido recopilando a lo largo de todos los años.
Rolando nos había dicho que nació en La Paz en el 10 de junio de 1958. A la fecha cuenta con 63 años y todavía está el espíritu de seguir contribuyendo y aportando en la música con trabajos de recopilación, como lo ha señalado, principalmente el de Simeón Roncal, que seguramente será un buen aporte para que el público que gusta de música de maestros basado en la estudiantina siga deleitándose con este trabajo que, insisto, implica investigación. Implica una serie de horas de trabajo para hacer presentaciones que guste al público y que el público además conozca la música de antaño que se interpretaba en el país. Ha sido grato hablar con Rolando Encinas. Un abrazo y desear que sigan con ese éxito con el que han trabajado durante tantos años de actividad musical. Un abrazo, Rolando. Muchas gracias, Constantino. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Ojos negros, mirar y me